Córrele, Alexa. Córrele. ¿Eres Edith C? Ya entraron. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eugenio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Yo, Paquito. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Eugenio.
Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días también. Buenos días a todos. Buenos días, Gisela. Buenos días. Ya se oye todo muy bien. Bueno, voy a cerrar la puerta. Si no iba a venir, pero no, pues tengo la... ¿Creo que vaya gente a votar, a la consulta? Hay mucha gente loca. ¿Sí? Sí. Yo no he visto tanta. Mucha gente loca y más, por ejemplo, mira,
Hola, muy buen día. Vamos a empezar en 2 minutos más para ver a ver cuántas más personas logran entrar, ¿vale? Gracias. Buenos días, gracias. Buenos días. Hola, Octavio. Ahora por acá. Muy bien, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación de este año. El día de ahora el tema es prevención y erradicación del trabajo infantil derivado de la pandemia. Y tenemos 2 expositores dentro de nuestra capacitación que tienen una gran experiencia en toda esta área y les voy a leer un poquito de su currículum. Es el doctor Eugenio Herrera Nuño. Su experiencia laboral ha sido de 40 años, se ha desempeñado en el servicio público en puestos gerenciales y directivos. Su labor se ha caracterizado por estar al frente de programas sociales. Actualmente es el secretario técnico para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en nuestro estado. Su perfil es licenciado en Sociología, tiene una maestría en biotécnica y tiene 2 doctorados y un doctorado en investigación para el desarrollo social. Y también tenemos con nosotros al licenciado Francisco Israel Hernández Fernández. Su experiencia laboral es actualmente el director de vinculación comunitaria de la Fiscalía General del Estado y su perfil es sociólogo,
con enfoque principal en la investigación en temas relacionados con la criminalística, la antropología social y el desarrollo urbano. Les damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra a nuestro expositor, licenciado Francisco Hernández. Por favor, mi Francisco. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Norma. Gracias a todos ustedes. Compartir el espacio con ustedes siempre es muy, pues de mucho aprendizaje, ¿no? Sobre todo que Eugenio, quien también ha estado en estos ámbitos y temas durante mucho tiempo, algunos amigos que están aquí conectados. Miren, el día de hoy yo quiero platicarles el tema desde una perspectiva más sociológica. Primero, obvio, por el perfil de ambos, de Eugenio y mío. Toco muy tangencial algunos aspectos legales, pero creo que el derecho obviamente se hace para eso, para pues castigar obviamente o disuadir las conductas de los responsables en base o en cuanto a la participación en estos hechos sociales, ¿no? Porque el problema del problema de hoy del trabajo infantil es histórico. Del contexto voy a platicarlo muy brevemente. De 1920 al 34, por ejemplo, pues había muchas demandas en cuanto a las necesidades y problemas sociales. La infancia en estos sectores populares va sobre todo a ser reivindicada y rescatada por parte del Estado, ¿no? Donde se empiezan ya a visualizar en un periodo postrevolucionario al niño, al menor, como un ciudadano del futuro, un ciudadano nuevo. Y en ese sentido el niño, como pues sujeto también económicamente valioso, va a generar en el Estado una visión distinta, donde pues se va a permitir a las familias, se va a permitir también a distintos sectores salir de este elemento de trabajo en la industria, en la calle, para poderlo educar, ¿no? Para poderlo reivindicar en un ámbito educativo. Obviamente que no ha sido nunca igual el piso parejo para nadie, no ha habido piso parejo para todas las clases sociales. Esta reivindicación pues tuvo sus asegúnes, ¿no? Se fueron a la escuela, se educaron quienes pudieron establecer y quienes pudieron de alguna manera pagar y solventar, además del trabajo, el gasto económico de la escuela. Pero además se empezó a prohibir y se empezó a regular ciertos aspectos del trabajo infantil. A lo que voy es a lo siguiente, a que no siempre o no ha sido fácil la erradicación del trabajo infantil, porque desde un inicio los menores han sido sujetos activos de esta participación durante pues, el México contemporáneo de principios de los 20s y 30s, sobre todo cuando la precariedad de las familias en el país pues ha sido históricamente un elemento que ha implicado que los menores se inserten a las actividades laborales. ¿Qué pasa después? Se intenta regular en algunas edades, ¿verdad? Sobre todo para los más pequeños. Y se empieza aquí a generar algo bien interesante. Revisando algunos documentos, la preocupación sobre todo empieza a ser desde el gobierno hacia los menores que trabajaban en condiciones de calle. Es decir, el trabajo dentro de las fábricas, dentro de los talleres, era relativamente bien visto, pero se empezó a estigmatizar el trabajo de aquellos chiquitos que estaban en condiciones de calle. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el espacio público como tal, pues es usado por distintos actores sociales y generaban cierto miedo, cierto temor de que pues se pudieran empezar a realizar acciones delictivas o acciones en contra de ciertas clases sociales. Me acordé mucho cuando estaba revisando esto, y ustedes lo recordarán, de la clásica película de nuestro cine mexicano de Los Olvidados, ¿no? Y esos personajes pequeños de ojitos y de su pandilla, que sin duda pone de relieve el contexto histórico en el cual la infancia de México pobre pasa en un inicio de los años 30, 40 a una condición completamente de desamparo, ¿no? De ahí el tema de la película Los Olvidados.
¿Qué sucede después? Bueno, pues sobre todo en los gobiernos ya de Álvaro Obregón, pero sobre todo de Plutarco Elías Calles, comienzan a subrayar el papel de la escolarización y se va a exigir que pues los niños, además de estudiar, además de trabajar, asistan a la escuela, ¿no? Detona una incapacidad para proveer también de espacios y de condiciones adecuadas a los niños. Yo creo que este aspecto ha sido hasta últimas fechas rescatado. O sea, si bien se ha querido, se ha querido mantener fuera de la actividad laboral a los niños, no se han generado los espacios idóneos tampoco para ellos. Hasta ahora con las nuevas acciones de urbanismo táctico, hasta ahora con pequeños aspectos de rescates de espacios públicos, pero si nos damos cuenta, el antecedente histórico ha sido una visión adultocéntrica, ¿no? O sea, es decir, propiamente enfocada a lo que como adultos nos desempeñamos. Finalmente, esta pequeña semblanza que platico histórica, bueno, pues va a generar tres grandes cambios a principios ya de los años 50. Uno, que fue la prohibición, obviamente, en su mayoría del trabajo de menores, sobre todo de 12 años, y en la aplicación o la instauración de la prohibición como tal, ya visibilizada en medios de comunicación, ya visibilizada más en sectores públicos. Por otro lado, la reglamentación propiamente en algunos pues, documentos ya, como ustedes lo conocen, en los artículos propiamente de la Constitución Mexicana, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el 47 y el 123 respectivamente. Y vamos entonces a empezar una fase un tanto distinta, donde se le quiere ya mantener a la infancia en la escuela con actividades un tanto más lúdicas. 60, 70, 80 funcionan algunos modelos, se empieza obviamente a reducir. Naciones Unidas, de hecho, bueno, aquí Eugenio ahorita nos va a comentar sus datos, sus cifras interesantes que nos trae, pero se ha reducido, es decir, hay una reducción importante en el trabajo infantil. Lo que sucede con la pandemia es que pues hay un retroceso, ¿no? Y no nada más en el trabajo infantil, en todo. Ustedes saben que esto vino pues incluso a retroceder los años de estudio a nivel mundial, y México no es la excepción. Algunos datos importantes sobre esta pandemia también fue que muchos de los apoyos y en el trabajo de campo que hacemos en el ámbito sociológico, nos damos cuenta que muchos programas de apoyo social a niños, pues hubo una reducción muy importante, ¿no? Yo me encontré un dato que es revelador, que hace sobre todo la Red por los Derechos de la Infancia, donde los programas de inclusión social, sobre todo en sus vertientes de salud y bienestar, así también como el programa de estancias infantiles, se redujeron, no llegaron los apoyos, y muchas de estas familias lo que nos platicaron fue que tuvieron que echar mano de los menores para poder salir a trabajar y llevar ese ingreso extra que estos programas les daban o les brindaban, ¿no? Voy a compartir con ustedes entonces rápidamente, porque sé que tenemos tiempo medido, una pequeña tabla para no nada más hablar obviamente de la problemática, sino de lo que yo creo que pueden ser pues algunas salidas, algunos aspectos, áreas de oportunidad para poder trabajar y cerrar esa brecha del trabajo infantil. ¿Me confirman si pueden presenciar o visualizar la tablita? Sí, sí se muestra. Sí. Muchas gracias. Bueno, considero y platicando también con Eugenio, hay muchas otras variables. Yo nada más estoy para esta plática, considero tres que son muy relevantes para el trabajo que nos convoca la licenciada Adriana Jurado a través de CIPINA, que es migración, economía y educación, ¿no? Planteo de manera primero vertical las categorías de análisis que considero son relevantes para cada macrovariable. En el caso de la migración, bueno, pues siempre es importante hablar de esta categoría que se busca por mejorar la calidad de vida.
También tenemos una connotación importante con la inseguridad del crimen organizado. Miren, esto de la pandemia y las variables obviamente macroestructurales pues están asociadas. Si hablamos de trabajo infantil, hablamos también de trabajo infantil porque hay desplazamientos de gente, ¿no? A causa de el crimen, de la delincuencia, provocado también por la pandemia. En el aspecto económico, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Ustedes son expertos en esto. México, pues, es uno de los 10 países más ricos cuyos ingresos anuales equivalen al de 60 millones de personas. De estos 10 personas más ricas del mundo, América Latina como el continente más desigual del mundo, donde los niveles de ingreso marcan muchas desigualdades. Históricamente, el trabajo infantil fue concebido como un agente de rehabilitación, de regeneración de la salud moral, mental y física, pero también como un agente de diferenciación y de reproducción social. Lo que les comentaba hace un momento, donde los menores no nada más se introducen a la situación laboral por azares del destino, sino porque eran agentes importantes para reproducir esta sobrevivencia en las familias más desfavorecidas. Y bueno, también donde el trabajo infantil no fue prioritario, seamos honestos, en los proyectos y en los debates políticos, sociales y económicos de principios de siglo, ¿no? Sobre todo hasta que se plasma en la Constitución, en el artículo 123, no se centró en evitar el trabajo, sino en evidenciar las condiciones para regularlo, ¿no? Sobre todo en mayores de 12 años. Y el estigma del trabajo infantil callejero, quien fue la causa de buscar ocuparlos al interior de escuelas debido al uso de espacios públicos y donde no se habilitaron espacios para la recreación de los mismos. Y en el campo educativo, bueno, yo creo que el campo educativo aquí tiene un nexo causal bien relevante porque la pandemia pues vino a acentuar estos 4 puntos, ¿no? O sea, donde no, más bien se visibilizó que no hubo políticas con propósitos a largo plazo, donde el presupuesto obviamente pues prácticamente se deriva el 11% del PIB a cuestiones educativas, y el tema de la reforma educativa, que es todo, nos llevaría aquí a exponerlo obviamente en otra conferencia, pero que ha sido únicamente para responder a situaciones propias de maestros, de sindicatos, etcétera, y no tanto de la formación, la actualización de maestros, hasta esta última más o menos, y las maneras de enseñar contenidos, ¿no? Entonces, de manera horizontal, tendríamos estos 3 categorías que pueden desarrollarse en estas 3 variables que yo quiero presentarles referentes al porqué de la prevención y de la erradicación del trabajo infantil. La situación actual, bueno, en el aspecto de migración, como ustedes saben, tenemos un problema importante en cuanto a los jornaleros agrícolas, donde 350,000 están en edad escolar y solo el 15% está inscrito en la escuela, ¿no? Aquí sobre todo es relevante porque esta categoría de migración y trabajo agrícola va a neutralizar muchas prácticas laborales que forman o son propiamente estrategias económicas, formas de vida que van a alejar en su momento a los menores para traer y solventar cuestiones económicas inmediatas. Tenemos también una situación actual en el tema de migración sobre los desplazamientos por causa del crimen organizado, donde también la pandemia obviamente pegó y cooptó zonas del país donde se tradujo en menores trabajadores. Y tenemos también pues el colapso de las estaciones migratorias. Como ustedes lo saben, varias asociaciones civiles hacen o hicieron ya recomendaciones al gobierno de México, el programa Quédate en México, por ejemplo, donde podemos diferenciar estas 2 tendencias de migración, ¿no? O sea, la migración donde se detuvo por aspectos de la pandemia, en donde los centros o las estaciones migratorias colapsaron, y la migración donde a partir de esa detención se buscó la sobrevivencia por la venta de un servicio o el trabajo, en este caso en el campo, para sobrevivir, para llevar el pan a la mesa. En el aspecto económico, la pandemia trajo, a todos nos afectó. Yo creo que lo más importante, lo más relevante fue la detención de la movilidad social, ¿no? Intergeneracional. Es decir,
entendida como este aspecto de que la escuela me iba a permitir obtener elementos importantes para poder ir escalando peldaños en este ascenso social y poder brindarle a los míos una calidad de vida. Esto con la pandemia también se detuvo. Si se dan cuenta, en el aspecto educativo propiamente, pues hay una inequidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las posiciones y de las oportunidades. Si bien se ha brindado y se ha tenido un acceso a la educación, la calidad no es la misma, ¿no? Los niños educados, por ejemplo, en aspectos de CONAFE, o lo que constituye CONAFE, pues tienen realmente un ingreso de una inversión muy poca, ¿no? De 7,000 pesos en contra de los 35,000 que en promedio se tiene en México. Entonces, estas desigualdades obviamente pues generan que se generen mayores espacios, mayores brechas. Y en la parte de las acciones, que yo creo, pues no todo debemos de verlo desde el punto de vista negativo, estamos aquí para poder generar acción. Creo que desde el aspecto migrativo, bueno, algo importante, ustedes tendrán también su opinión y podremos platicarlo en un momento. Creo que sigue relevante la generación de fuentes de ingreso desde lo local, ¿no? Y esto nos lleva a el aspecto económico, donde pues se tienen que evitar recortes presupuestales como los que les platicaba, se tienen que implementar programas de inclusión social en sus dos vertientes, salud y bienestar, se tienen que implementar programas como las estancias infantiles que se detuvo, o por lo menos lo que yo supe en algunos casos de campo, en donde los apoyos se tardaron en llegar o no llegaron. Se tienen que generar oportunidades de empleo y fuentes de ingresos sin pasar por encima de lo que las reglas y los lineamientos obviamente que nos estipula la ley para proteger a nuestros menores, y poner atención en el trabajo informal que se desarrolla en la calle. Creo que este último punto incluso lo hemos visto en últimas fechas muy fuerte en todo el estado. Y en el aspecto educativo, con eso cierro, el tema de las becas, ¿no? Yo creo que acelerar a los estudiantes es un tema que también plantean varios autores en México, un autor en Argentina que es Alejandro Katz, que a mí me gusta mucho retomar, donde no es simplemente dar el apoyo por darlo, sino que no hay un seguimiento en la inversión de esos apoyos, ¿no? Incluso se ha preguntado, ¿se debe dar apoyo de momento inmediato cuando entra un estudiante a la escuela, o se debe de guardar en un fondo público para que posteriormente se le apoye en la implementación de un negocio, en la adecuación de una infraestructura para su trabajo? La educación con equidad y justicia social, obviamente lo que platicábamos, que sea equitativa, poner en el centro de la política educativa a los más vulnerables, ¿no? Mucha de la política educativa que yo veo por lo cual se provoca ese trabajo infantil es que los más vulnerables se ven de manera tangencial, ¿no? Entonces estos grupos se deben de poner en el centro de las políticas educativas y por lo tanto obviamente tener una mejor distribución de la educación de calidad, ¿no? Darles más a los que necesitan más, ¿no? Y no me refiero al presupuesto, sino a las prácticas y contenidos de enseñanza. Lo que algunos autores hablan en el concepto de pedagogizar la equidad, ¿no? Que es luego un poquito ahí interesante el tema. Los apoyos sociales para generar proyectos de vida acompañados de esquemas de formación, que es lo que platicábamos. Evitar entregar la educación en sectores de interés que no se preocupan por la educación. O sea, lo que vemos en nuestro país, que no es nuevo, ha detenido el tema del horizonte de planeación de estos menores que quieren estudiar por aspectos políticos. Y en temas de pandemia, pues imagínense, ¿no? Y desarrollar procesos diferenciados de acuerdo a los contextos socioculturales. Esto es decir, personas migrantes, indígenas y personas con capacidades diferentes, que es donde a veces el tema educativo se aleja. No creo que sean todas las variables. Al final, creo que todas tienen que ver con el tema, pero creo que son tres importantes que pongo sobre la mesa para platicarlas con ustedes en lo siguiente. Y creo que ya se agotó mi tiempo. Le cedo la palabra al doctor Eugenio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Qué gusto ver caritas conocidas. Vamos a
a entrar un poco si me permiten compartir la pantalla. Ah, aquí está. Ok. Me dicen si se ve. Sí, Eugenio, sí se está viendo. Ah, ok, gracias. Déjame abrirlo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchas. Sí. Ok. Bien, pues gracias Paco, qué buen saque porque nos permites conocer cómo ha venido siendo, incluso cómo es aquí ahora esta situación. Me voy a referir más al marco de la realidad que al marco normativo, es decir, qué es lo que sucede para que tengamos esta situación del trabajo infantil. 3.3 millones de niñas y niños y adolescentes están ocupados en formas de trabajo prohibidas. El 61% son hombres, 39% son mujeres. Desde luego el impacto de la pandemia, perdón, hace prever que esta cifra aumente, sin duda. Y la Agenda 2030, que ya les comentaron que estoy al frente de la Secretaría Técnica para Aguascalientes, pues habla de las medidas inmediatas y eficaces para erradicar sobre todo el trabajo forzoso. Es importante como ubicarse en las necesidades del núcleo familiar. Por ejemplo, estamos en vacaciones escolares y estaríamos aún sin pandemia. ¿Por qué? Pues porque a los niños, sobre todo del campo, pues se iban con sus papás a trabajar, no podían ir a la escuela, tenían que hacerla de niños yunteros, ¿verdad? Por ahí les mandé la canción esta que canta Serrat y que es un poema de Miguel Hernández, de cómo, bueno, los niños antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Esto habla de las necesidades incluso de la producción y reproducción de la familia. De hecho, muchos de nosotros tuvimos esta experiencia por pertenecer a familias cuyos padres tenían un oficio. Entonces, el oficio era necesario aprenderlo, incluso antes de ir a la escuela media o superior, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque era una herencia importante. De hecho, es una herencia que deberíamos seguir teniendo, mucho más moderada que en el pasado, pero sin duda es una necesidad que sigue siendo apremiante. Les doy un dato inicial, necesitamos como 50,000 personas con oficio en Aguascalientes, los que teníamos se nos fueron a Estados Unidos. Y entonces hay un formato pertinente en el que el trabajo y el estudio y el trabajo debe tener una suerte como incluso con el descanso, ¿no? Debe tener un equilibrio. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Quiero que nos centremos en las familias. La mayoría de nuestras familias están constituidas 6 de cada 10 en parejas con hijos. Empieza a crecer mucho, ya prácticamente son 2 de cada 10 los hogares constituidos por mujer sin pareja y con hijos, ¿verdad? Que es todo un reto de sobrevivencia, ¿no? El resto, bueno, pues son hombres con hijos o bien parejas sin hijos, etc. ¿Qué es importante destacar de esto? Bueno, pues que muchas de las madres tienen que trabajar y cómo lograr, digamos, estar compatibilizando
esta situación con los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros de la familia. Miren, en Aguascalientes, y es importante decirlo, tenemos 4 pilares económicos que nos sostienen, ¿no? ¿De qué nos mantenemos en Aguascalientes? Diríamos que tenemos 4 pilares. Uno de ellos, solo uno, es el relativo a los salarios. Otro gran pilar, pues son todos los ingresos que obtienen las empresas, etcétera. Otro más, sin duda, tiene que ver con la inversión pública que se hace en la educación, en la salud, etcétera, etcétera. Y hay un cuarto pilar o una cuarta pata de la mesa que es muy importante visibilizarla porque tiene que ver con el trabajo no remunerado. Es el que normalmente hacen las madres y que ahora con la pandemia, bueno, se agigantó, ¿no? No solo el ama de casa, la cocinera, se agregó la maestra, la enfermera, etcétera, etcétera. Pero también emergieron otros roles al interior de la familia, como las capacidades técnicas de las nuevas generaciones que hicieron posible que los adultos, particularmente adultos mayores, pudieran hacer home office, ¿no? Es decir, les auxiliaron para aprender rápidamente cuestiones de tecnologías de la información y la comunicación, y esto, bueno, fue dando la posibilidad de tener hogares multigeneracionales que se fueron compatibilizando en sus roles, ¿no? Entonces, no olvidar que uno de los pilares económicos nuestros tiene que ver con el trabajo no remunerado y ya lo decía Paco también por la cuestión migratoria, con las remesas, ¿no? Recibimos 1,5 millones de remesas todos los días, justamente de aquellos que se han tenido que ir allá para complementar los ingresos de los locales. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Porque en Aguascalientes debemos tener 2.3 perceptores por hogar, ¿sí? Entonces tiene que trabajar papá, mamá y alguien más que puede ser un niño o incluso un adulto mayor, y esto en función de las necesidades propias de la sobrevivencia, ¿no? Tenemos un ingreso que apenas es suficiente para lograr adquirir 4 canastas básicas, ¿sí? Estoy hablando de canastas básicas modelo Coneval, que prácticamente, si se fijan, bueno, pues son 5 tortillas, una rebanada de pan y 2 cucharadas de yogur, medio huevo, etcétera. O sea, estamos hablando estrictamente de lo necesario, y incluso está cotizada a 56 pesos diarios. En muchos de los hogares realmente es catastrófico tener un gasto extra, ¿no? En cualquier sentido dicho, y un déficit muy claro en la mayoría de las familias está entre 200, 300 pesos más por semana, que no es una cantidad exorbitante, pero alguien debe llevarla, alguien la debe percibir para ese fin, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos en Aguascalientes y en la región muchos niños que ya están acudiendo a la escuela, pero hay deserciones claramente percibidas, sobre todo en las eficiencias terminales, particularmente en secundaria. La eficiencia terminal secundaria en Aguascalientes llegó a estar al 95, en 82. Es decir, son de los pocos indicadores que de veras han venido abajo, así a plomo, y tiene que ver con varias vertientes, pero sin duda alguna de ellas tiene que ver sobre todo en los hogares donde hay una mujer sin cónyuge o sin pareja y con hijos, bueno, a la necesidad de traer recursos a la casa, ¿no? Entonces, así es que prácticamente el 8% de los niños en este país tienen que trabajar. En Guanajuato el 11.5%, en San Luis casi 9 de cada 10,
y en el caso nuestro 5.6%. Hay trabajos que son sin duda mucho más preocupantes, digamos, ¿no? Incluso por el número de horas que se elabora. En el caso de Aguascalientes, bueno, no sé si lo sepan, pero es el estado que más trabaja. Trabajamos aproximadamente una semana más al mes. Ganamos una semana menos, todavía no llegamos al promedio nacional de salario. Y a decir de los usuarios, bueno, se pasan una semana a bordo de los camiones que no pasan o que tienen que tomar varios para llegar a su trabajo, etcétera. Es decir, tenemos un problema grave en términos del balance vida-trabajo, ¿sí? El balance vida-trabajo es muy importante regularizarlo en Aguascalientes de tal suerte que pudiésemos tener entre los adultos las condiciones de vida suficientes como para que los niños vayan a la escuela. Es decir, está en gran medida el quehacer está en ajustar las cuestiones estructurales y culturales que hacen necesaria, ya no digamos posible, esta situación del trabajo infantil, ¿no? El 12 de junio acaba de pasar, es el día mundial precisamente contra el trabajo infantil, y bueno, es algo en lo que no hay que cejar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? También tenemos que esos niños, trabajadores, que ya son parte del sostenimiento del hogar, efectivamente tienen un umbral muy claro hacia hacerse cargo de hogares, siendo aún muy jóvenes, ¿no? Cuando yo les digo a mis alumnos que van a tener más dependientes adultos que hijos, pues ponen cara de yo, ¿por qué? ¿Verdad? No quieren tener hijos para no tener responsabilidades, encima les decimos que de arriba de la pirámide les van a empezar a caer adultos mayores. Pero la verdad es que efectivamente con el proceso de envejecimiento que se dará a pasos agigantados en la década que inicia, vamos a tener la necesidad, va a haber la necesidad, a menos que haya un cambio verdaderamente sorprendente, que muchos de los niños que van a llegar a jóvenes, bueno, se hagan cargo de los hogares, ¿no? Sean jefes o jefas de hogar. En este sentido, pues, se está imponiendo la necesidad de dedicar más horas de la vida al trabajo no remunerado, al cuidado de los demás, a la preparación de alimentos, etcétera, etcétera. Y cada vez se reduce más la convivencia familiar, el tiempo de ocio, etcétera. Y entonces llega a haber así la necesidad como de apurar el sentir una satisfacción específica de relajamiento, y entonces eso está propiciando que, por ejemplo, en nuestras horas de descanso, pues consumamos alcohol, ¿verdad? O drogas, o estemos en un ambiente que nos haga como olvidar toda la situación en la que están la situación y las presiones con las que estamos viviendo. Eso es desde luego muy peligroso, ¿no? Ya no solo estaríamos hablando pues de una explotación infantil en términos laborales, sino incluso por aquellos que les están vendiendo o haciendo llegar todo este tipo de drogas, ¿no? Aquí está el gran reto, el pasar desde luego de niveles de secundaria a niveles de bachillerato y luego hacia carreras técnicas, licenciaturas, oficios que podrían estar muy bien pagados, para lograr que con menos perceptores por hogar logren tener una sobrevivencia adecuada, ¿no? Porque mientras tanto estaremos con salarios que apenas son suficientes para librar las líneas de pobreza, ¿no? Entonces, el semáforo nos presenta muy rojo en los ingresos que obtienen las personas con menos escolaridad.
Lo mismo hablamos de informalidad, pues se da mucho más la informalidad entre personas con menores niveles educativos, que cuando ya se empieza a tener unas carreras, insisto, técnicas o de licenciatura, no digamos de posgrado, en torno a esto. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en Aguascalientes el rostro de la pobreza extrema tiene que ver con adultos mayores, particularmente mujeres. ¿Por qué están viviendo solas? Bueno, porque sus familias no pueden ver por ellas. Entonces los hermanos echan la bola, pero nadie quiere ver por la mamá o la abuelita en este caso. Y entonces el rostro de la pobreza extrema en Aguascalientes tiene esa característica. Otros casos muy, muy claros, sobre todo en pobreza, están entre el nivel D más y C menos de la escala de la MAI. El D más es un pobre que no ha podido salir de pobre y un C menos es una clase media que ha venido a menos. Bueno, eso está lleno de padres y niños pequeños o mujeres sin pareja con hijos y que requieren un ingreso muy importante y que no pueden avanzar hacia estándares de movilidad social que permiten que si una generación está en el peldaño 25, la segunda llegue a 50 y la siguiente llegue a 75, etcétera. Es decir, ese tipo de movilidad se estanca con mucha facilidad frente a esto. Lo que es sorprendente ahora, después de la pandemia, es que los núcleos burbuja multigeneracionales, es decir, estas familias que se juntaron para ayudarse mutuamente, están teniendo mucho éxito. Y uno diría, bueno, pero si son muchos, sí, pero pues están diversificando mucho los apoyos, las formas de participar. Y entonces es una buena noticia. Yo creo que una de las formas de salvar este asunto del trabajo infantil, bueno, desde luego tiene que ver con que los hijos o los niños puedan tener padres y padres solventes, que los manden a la escuela, etcétera, pero también eventualmente a estrategias multigeneracionales que están dando buen resultado, ¿no? El caso de Chile con los hogares allegados es bien interesante. Un hogar allegado en Chile normalmente parte de un hijo en edad de casadera que lleva a su novia a vivir con sus papás. ¿Por qué? Pues porque no es solvente todavía para comprar una casa, tener todas estas obligaciones, y los padres lo acogen en lo que se llama hogar allegado. Estos hogares allegados se están correspondiendo ahora con hogares allegados recíprocos, es decir, los padres que recibieron al hijo en su juventud, ahora ellos como adultos mayores van a vivir de nueva cuenta con sus hijos ya mayores, a vivir con sus nietos que los conocieron desde pequeños, etcétera. Entonces, este compartir permite salvar mucho o en buena medida los roles, la vocación, las capacidades funcionales de las personas. Yo creo que es algo que debemos considerar. Miren, me he estado centrando mucho últimamente en la regla de la MAI. Me llama mucho la atención y se lo hacía ver al gobernador, como quizás sin proponérselo, en Aguascalientes pasamos de 50 puntos del nivel socioeconómico de la MAI a 100. Así es que el contiguo al 100 bien podría platicarse con estos indicadores. Es decir, mucha gente en Aguascalientes pasó de 50 puntos a 100 y quizá no fue algo del todo premeditado, pero al final se dio. Esto es muy importante. Ahora necesitamos quien nos lleve hasta el 150, ¿verdad? Que ya es una situación más desahogada. ¿Y cómo podemos hacer 50 puntos más? Que ayudarían en gran medida a ir desterrando esto del trabajo infantil y muchas otras cosas. Debo decirles, por ejemplo, que la niña que no termina la secundaria tiene 8 veces más posibilidades de tener un embarazo no deseado, por ejemplo.
Entonces, principal política pública con relación a las niñas que terminen su secundaria. O sea, más que los mismísimos anticonceptivos, el hecho de tener un proyecto de vida te permite, digamos, transitar por la carretera principal y no salirte en una terracería de la que ya no vuelves a regresar. Es igual con un trabajo infantil que finalmente se queda ahí, se queda sin una preparación adicional que le permitiría aspirar a mayores cosas. ¿Cómo logramos esto? Fíjense, aquí están las 6 preguntas de la regla de la MAI. O sea, esto que logra INEGI con 256 preguntas, bueno, aquí la MAI lo hace con 6. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucho colmillo para encontrar el nivel socioeconómico de las familias en México. Este modelo se ha estado exportando mucho a América Latina y con éxito. Son 6 reactivos en los que tenemos que poner más atención. Para mí el más importante tiene que ver con la educación y no es la educación de los niños, que desde luego es importantísima, es educación del jefe o jefa de hogar. Ganamos más de 20 puntos si un jefe de hogar no tenía educación y logra vía INEFCA, por ejemplo, o por cualquier método o medio externo, terminar su primaria o su secundaria, ¿sí? Ganamos muchos años de escolaridad con esto y logramos tener núcleos familiares más sólidos. ¿Qué más? Pues desde luego el tener más y mejores perceptores por hogar, eso también nos da puntaje, y ahora se ha estado agigantando el poder tener internet y computadora. Somos uno de los estados que más accede a esto, quizá por su tamaño, pero más de 30 puntos se pueden lograr con esto. Yo creo que en el horizonte está la gran necesidad de acceder a las tecnologías de la información y comunicación prácticamente de manera universal, ¿no? Y bueno, con la pandemia ya ni les platico todo lo que se ha gigantado esto. Hay otras formas que tienen que ver con espacios en la vivienda. Tener un espacio más, un dormitorio más, tener un baño completo más, es importantísimo. Fíjense, 24 puntos nada más por tener un baño completo más, ¿no? Esto permite tener espacios vitales de manera solvente. En más dormitorios, particularmente, hablábamos de los cuartos rosas, de los cuartos dedicados para las niñas, pero ahora también estamos hablando de los cuartos dedicados a los adultos mayores que en lugar de estar viviendo solos y en la pobreza, bueno, empiecen a tener espacios entre los núcleos familiares y que les permitan incluso aportar todavía toda una serie de capacidades. Entonces, como vemos, los 50 puntos adicionales al Contigo al 100, y que será tarea de la próxima administración, el llegar a 150, pues atraviesa mucho por esto, y que sin duda nos van a facilitar el que el trabajo infantil se destierre. No así el trabajo no remunerado que hacen los niños, desde, a ver, levanta tu cuarto, haz esto, haz lo otro. Es decir, yo creo que la educación dual de la que hemos estado hablando y que es muy alemana, pero que es muy antigua, ¿no? El trabaja, labora, es tan antiguo como los monasterios. Sí, trabajar, razonar o hacer toda una serie de funciones de carácter cognitivo junto con las de laborar, de trabajar, de aprender habilidades, ¿no? Yo creo que esto tiene que estar en concordancia para que podamos tener mucho más capacidades en este sentido. Pues muchas gracias. Es cuanto. La presentación la tengo disponible en PDF. Me dicen a quién se las mando para que la podamos compartir y que la puedan ver más a detalle. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta hacia nuestros expositores? ¿Alguna duda o algo que quieran agregar a esta capacitación? Bueno, pues yo no... Claro. Ah, Adelante, Perdón, no, Javier.
Sí, bueno, yo nada más agradecerles el tiempo y la invitación. La verdad, muy enriquecedor el tema, da para mucho y bueno, nos abre el panorama un poco más para saber qué es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera cada quien y la verdad, pues agradecerles y Estoy bueno, sacando captura de esto. por favor. sería todo por mi aportación y darles las gracias. Hay una pregunta, esta encuesta, ¿dónde fue aplicada? ¿De dónde salen estos datos? En mis láminas todos tienen a pie de página la fuente. En general estamos hablando de fuente de INEGI, digamos, de fuentes robustas, ¿no? En el caso de la MAI, que no es todavía un referente muy utilizado, excepto en estudios de mercado, etcétera, hay mucha literatura ya al respecto y se las recomiendo muchísimo. Viene caracterizados de la A a la E, todos los niveles socioeconómicos. De hecho, por ahí les agrego un mapa de los niveles socioeconómicos de la ciudad de Aguascalientes, que es bien interesante porque el 80% de los fenómenos indeseables, desde suicidio, violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, se da entre los niveles estos que yo les comentaba, el D más y el C menos, y es justamente porque está en esa transición y con mucha facilidad pueden deprimirse porque no logran los niveles a los que aspiran, ¿no? Y entonces, bueno, en términos de López Obrador, somos muy aspiracionistas aquí en Aguascalientes y bueno, buscamos mejores niveles de satisfacción de vida y bueno, es una lucha constante y a la que las instituciones estamos llamadas a colaborar, ¿no? Buenos días. Hola, Hola. maestro Eugenio. Pues un placer, como siempre, escucharte y escuchar también a nuestro compañero también. Información súper importante. Yo me quedé pensando porque justo el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil, compartimos con un grupo de chicos y chicas una plática y ellos comentaban también cómo puede ser como penalizado o no el trabajo infantil cuando se trata de un negocio familiar. Porque dos de ellos decían, bueno, pero es que es el negocio de la familia y pues nosotros participamos todos. Y yo creo que también es como una concientización que los chicos y las chicas pueden empezar a tener. Pero también un dato como un poco alarmante, que bueno, ya lo hemos visto, pero que se dio en la plática, fue que ellos empiezan a detectar cómo algunos adolescentes, hombres y mujeres, empiezan como a buscar trabajo dentro de la prostitución. Y esto es algo como súper grave porque nosotros como Secretaría de Salud, dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues bueno, estamos hablando de hasta dónde ellos pueden hacer algunas cosas o no en base a sus derechos, pero también los chicos ante esta necesidad familiar en la que hay, donde obviamente, como tú mencionaste, hay un gran avance, pero también hay otro sector de la población en la que las mamás dicen, pues si de ahí tenemos dinero, pues tenemos que sacar. Y es muy, muy complicado, entonces creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía, creo que de alguna otra manera. En otros estados yo no veo que haya como tanto vínculo en CIPINA como institución y todo el trabajo interinstitucional que tenemos, y creo que tenemos que seguir como muy afianzados y agarrados de la mano para seguir trabajando y seguir viendo esto de la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en este aspecto pues de la prostitución. Y justo lo que decía, porque pues obviamente aquellos niños y niñas que dejan de estudiar, pues obviamente el embarazo es algo que puede estar mucho más cercano a ellos y a ellas, ¿no? Y esto obviamente complica la situación familiar. Muchas gracias por dejarme participar. Encantado. Miren, nada más les dejo otro dato.
que es de Naciones Unidas, tiene que ver con una definición muy corta, pero muy sustantiva, es la definición de segurabilidad humana. Segurabilidad humana. La definición dice, es la ausencia de necesidad y de miedo. Punto. O sea, si usted amaneció en su cama y bajo un techo seguro, si tomó baño, desayuno, si ya está en su trabajo, pudo salir a la calle sin tener miedo a que lo asaltaran, le hicieran un mal, etcétera. Todo ese compendio digamos, de experiencias cotidianas logran la segurabilidad de nosotros, ¿sí? El problema es cuando tenemos enfrente precisamente una ausencia de segurabilidad, ya sea por necesidad o por miedo, ¿sí? Si ponemos a Carmen Alférez abajo de un puente en una ciudad oriental de la que no conoce ni su idioma, ni escrito, ni hablado, sin dinero, sin que tenga una identificación, bueno, Carmen se va a ver obligada a robarse un pan, a pasar la noche ahí, y conocemos a la persona y sabemos cuál es su conducta, pero frente a estas necesidades muy, muy explicadas por la pirámide de Maslow, bueno, va a empezar a tener situaciones en las que la violencia y demás van a estar ahí muy presentes. Entonces, necesitamos efectivamente salvaguardar toda esta situación de la necesidad y de los miedos, ¿no? Acuérdense que en Aguascalientes 1 de cada 4 mujeres dice que tiene miedo de estar en su casa, no en la calle ni en situaciones de transporte público, en la casa. ¿Qué significa? Bueno, pues que al interior del hogar hay toda una serie de desajustes que no nos permite tener segurabilidad. Entonces, algo que tenemos que hacer, desde luego, es garantizar la segurabilidad de todas las personas, de los niños, de las mujeres y particularmente, pues, de todas las personas vulnerables, ¿no? Pues son las 10, no sé, ¿qué ¿Alguien más tiene dudas se sigue? o preguntas? ¿O ya todo está bien? Bueno. ¿Sí? Pues mucho gusto y encantado de verles, saludarles. Entonces, muchísimas gracias, doctor Gracias. Eugenio. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Les Saludos a Diana, por agradecemos. favor. Por parte de la licenciada Adriana Jurado, les envía pues agradecimientos. El día de ahora ya no pudo estar aquí con nosotros porque tenía otras actividades que hacer, pero les agradece mucho en el que cada 2 meses nos estemos conectando y capacitándonos para ayudar y mejorar ahora sí que la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Que Dios los cuide. Bye. Hasta luego. Gracias, Normita. De nada. Hasta luego, Bye. gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Nos vemos, Jorge Mora. Adiós. Muchas gracias, Normita. De nada, Miki, mi lindo. Bye. Bye. Muchas gracias. De nada, a ti, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Entonces,